Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Esta epístola del Espíritu Santo para nosotros es una epístola fuerte. Es una epístola que nos coge y nos pega unas sacudidas impresionantes, hablándonos muy fuertemente acerca de la desfachatez, la conchudez, la sinvergüencería cristiana, que aunque a veces creamos que no existe, sí existe. Llegamos ahora al capítulo 6. El capítulo 6 continúa el Espíritu hablando acerca de la realidad de estos hebreos cristianos, y la realidad de estos hebreos cristianos era una realidad bastante agónica y cruel. Era una realidad que se quedaron infantes siempre. No quisieron crecer, se quedaron en las bases de la fe, en aquellas cosas emocionalistas, sensacionalistas. Y vamos a ver este capítulo 7, que es un capítulo que exhorta duramente hacia la madurez y hacia los cambios, los frutos verdaderos de verdaderos cristianos. Entonces vamos a orar para iniciar. Maravilloso Padre Dios, misericordioso y bueno, delante de ti venimos, amado Señor, a pedir tu bendición, a rogarte, Padre Celestial, que nos concedas esa gracia, Señor, y ese poder sobrenatural del Espíritu Santo que transforma, que equipa, que hace nuevas todas las cosas y que nos convierte en nuevas criaturas. Padre Santo, queremos como el barro disponernos en las manos del alfarero, oh maravilloso y fantástico alfarero, haz de nosotros copias de Cristo. Permite, Padre Celestial, que entendamos claramente cuál es el propósito que te has propuesto, Señor, de transformarnos a la imagen de Cristo. De que todos y cada uno de nosotros seamos nuevas criaturas, creados conforme la obediencia, el temor, la rectitud que Cristo manifestó y vivió cuando estuvo sobre este planeta y cuanto ha hecho en su vida, siendo obediente en todo hasta la muerte y muerte de cruz. Te pedimos, amado Señor, que nos ayudes a comprender, porque desafortunadamente muchas veces para nosotros es bastante complicado entender que tú demandas perfección de seres imperfectos. Pero es así. Tú eres un Dios perfecto que demanda perfección de seres imperfectos, pero que nos ha dado el Espíritu Santo para suplir todo aquello que nos falta en cuanto al camino de la perfección. Porque lo que es imposible para nosotros, por cuanto somos débiles por la carne, Dios lo suple con el poder del Espíritu Santo. Te pedimos, amado Señor, tu bendición, tu divina gracia. Ayúdanos, Señor, a entender cada día más y más tu palabra, a entender que debemos hacer grandes ajustes y correcciones a nuestro estilo de vida y que debemos hacer de tu palabra nuestra hoja de ruta. Pedimos, Señor, y continuamos orando, Señor, contra esta pandemia, contra tantas personas, Señor, que están contagiadas, rogándote por ellas, precioso Señor, a los contagiados. Concédeles esa preciosa gracia de encontrar fuerza, Señor, en la fe en el único que salva, en el único que está con nosotros siempre. Fe en Cristo Jesús y que por medio de esa fe, Señor, el débil diga, fuerte soy. Que tú, Señor, proveas de fuerzas al cansado, al afligido y que le ayudes, porque sabemos que en ti somos más que vencedores. Por aquellos que no están contagiados, por aquellos, Señor, que están en el escuadrón de combate de primera línea, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los vigilantes, los del aseo, Señor, las personas que llevan la contabilidad, las personas administrativas de los hospitales y las clínicas, nuestro buen Señor, protégelos. Guarda, Señor, las vidas de nuestros hermanos. Oramos por nuestro hermano Roger, por nuestra hermana Sandra, Señor, también por Tania, Padre Celestial, por tantas personas, Señor, que sirven en este don y en ese amor por la gente, Señor. Bendícelos y protégelos, oh Dios nuestro. Ponemos en manos, Señor, nuestra vida y te pedimos, amado Dios, que también nos libres del mal y que nos ayudes a ser prudentes.
Se va a abrir, Señor, la economía, pero esto no quiere decir que el COVID se fue. Está por ahí acechando como ladrón, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y lo sabio que debemos hacer es tomar las medidas y cuidarnos y pedirle al Señor Dios nuestro que nos proteja. Gracias te damos, amado Señor, vivifícanos y edifícanos, Señor, en el estudio de tu palabra y enséñanos a ser siervos obedientes. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Quiero recordarles también que el tiempo de café en familia se dejó de transmitir y ahora tenemos tiempo también de estudio debido a que no llegaron más preguntas. Quiero animarlos. Era un tiempo muy hermoso que nos edificábamos y cambiábamos de rutina haciendo preguntas y dándoles respuestas, escudriñando la palabra de Dios, y queremos animarlos. Si tienen preguntas, escriba sus preguntas. No se sienta de que, ay, es que yo he mandado como tantas preguntas. Gracias a los que mandan muchas preguntas. Gracias porque en medio de todas esas preguntas hay un enriquecimiento maravilloso en la doctrina de la Biblia, de la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 6. Hebreos 6, versículo, vamos a catapultarnos desde el capítulo 5, 14, el último del capítulo 5. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esto es algo impresionante. ¿Qué? Que muchos cristianos no tienen el más mínimo discernimiento en el conocimiento del bien y del mal. Muchos cristianos tienen la idea que el que peca y reza empata y creen que pueden ir a vagabundear y pueden ir a torcerse y pueden hacer cuanta perversidad están acostumbrados a hacer y siguen siendo cristianos. Déjeme decirle algo que lo va a sorprender. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que lleva una vida pecaminosa es del diablo. A menos que se arrepienta y cambie, entonces Dios lo recibirá y lo adoptará. Pero dígame, ¿quién adopta a un ladrón que lo empieza a robar a usted mismo? No. Si usted le quiere dar la oportunidad a alguien que se regenere, es precisamente para que se regenere, no para que se degenere. Y si una persona empieza a hacer estragos, yo le brindo mi ayuda y mi protección y mi cuidado y empieza a robarme, para afuera. Lo que no sirve, que no estorbe. Entramos entonces al capítulo 6, versículo 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esta parte es importante porque inclusive entre pastores hay desacuerdos y muchos pastores, pues desafortunadamente que no estudian la palabra de Dios, llegan y dicen, no, nunca Dios no pide perfección. Sí, Dios pide perfección. Leamos lo que lo acabamos de leer. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dios quiere que nosotros seamos perfectos, que nosotros maduremos. Dios quiere, como quiere cualquier padre que tiene un hijo vicioso, que tiene un hijo farmacodependiente, que salga de eso, que abandone esos malos pasos y que cambie completamente. Que si tiene el costal en la espalda lleno de, mejor dicho, todo tipo de males, llegue a vestir con saco y corbata y maravilloso. Porque eso representa que todo ha cambiado. Y es importante que nosotros entendamos eso. Dios no nos ha llamado del pecado para que sigamos viviendo en pecado. Esa no es la voluntad de Dios. Dios nos ha abierto su divina gracia para que nosotros vengamos al conocimiento de Dios. Y una vez que tengamos el conocimiento de Dios, maduremos y dejemos todo aquello que no nos conviene hacer como hijos de Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Qué quiere decir esto?
muchas personas le preguntan al pastor, pastor, ¿cierto que uno peca y Dios lo perdona? Sí, pero muchas veces Dios lo perdona, sí. Pero quizás la paciencia de Dios tiene un límite, pero quizás está muy lejos. Tenga cuidado. A veces no está tan lejos. Dios es un Dios celoso y Dios es fuego consumidor. Recordemos que Dios le apareció a Moisés en una zarza que ardía en el desierto y le habló y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y lo comisionó y le dijo, ve a Egipto para que liberes a mi pueblo Israel. Moisés obedeció la voluntad de Dios y un día en una posada, estaban en un hotel, y estaba Moisés, estaba su esposa, Séfora, y su hijo, Gerson, y Dios le salió al encuentro en la posada. Y es algo curioso lo que dice allí. Dice la palabra del Señor que Dios quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal, un cuchillo afilado, y cortó el prepucio de Gerson y se lo arrojó en los pies al ángel de Jehová que iba a matar a Moisés. La pregunta del millón es, ¿qué hizo Moisés que ofendiera tanto a Dios? La verdadera pregunta es, ¿qué no hizo? No circuncidó a su hijo. ¿Y por eso nomás Dios lo iba a matar? Por desobediente, Dios lo iba a matar. Porque todos los días está enojado Dios con el impío. Y Dios lo último que espera de sus hijos es desobediencia. Lo que Dios espera de sus hijos es temor y obediencia y amor. Entonces tenemos acá, dice el versículo, vuelvo a repetirlo, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Qué quiere decir eso? El pasito tuntún. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Un pasito para adelante y un pasito. Hay muchos cristianos que se gastan la vida entera en el pasito tuntún. Nunca maduran, nunca crecen, nunca disciernen. Toda la vida están enanos espiritualmente. Nunca entendieron que el propósito de Dios es que seamos santos, que nos apartemos totalmente del pecado, que dejemos todo aquello que es abominable y que es abominación y que a Dios no le gusta lejos de nosotros. No, muchas personas piensan, ¿qué tan cerca puedo estar del pecado? ¿Cuántos pecados me puedo degustar sin que Dios se ofenda? Ni uno. Porque Dios se siente agredido por el pecado. ¿Por uno solo? Por uno solo. Versículo 2. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué significa esto? Que muchas personas piensan que el agua bendita que corre y que sale del agua del bautismo y sale completamente libre de pecados. ¿Eso es verdad? ¿Dice la Biblia que el bautismo borra los pecados? No. ¿Qué dice la Biblia acerca de borrar los pecados? Dice la palabra de Dios muy claramente, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Se dio cuenta de lo que dice? Mas el que los confiesa y deja de pecar y se aparta de la vida de pecado alcanzará misericordia. Pero hemos entendido, porque hemos aprendido mal, porque nos han enseñado mal y porque queremos aprender mal, porque no queremos aprender bien. ¿Dónde está todo bien explicado? En la Biblia. De la doctrina de bautismos, muchas personas piensan en eso. De la imposición de manos, no, pastores, que ponga sus manos para que se me salga ese espíritu de fornicación, de adulterio, de borracheras, de ese espíritu de depravación. Ese espíritu no se sale así. No se sale así. ¿Cómo se sale? Se sale cuando nosotros aprendemos a ver el pecado a la manera como Dios lo ve. El pecado es una rebeldía total contra Dios. El pecado, la paga del pecado es la muerte. El pecado lleva consigo
consecuencias mortales. Dice en este mismo libro de Hebreos, Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué significa la palabra despojarnos? El autodespojo. Sí, significa que yo mismo tengo que bajar el pecado de mi espalda y decirle, ¿sabe qué? Ya no camino más con usted. Eso significa que yo tengo que abandonar el pecado que practico. Porque si yo no abandono el pecado que practico, entonces el pecado se enseñoreará de mí y el papá de los pecados es Satanás, y el que practica el pecado le pertenece. Entonces nos dice nuevamente, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué quiere decir eso? La carrera cristiana no se puede correr viviendo en pecado. Muchas personas dicen, no, pues ¿qué me va a enseñar a mí si yo llevo 40 años en el Señor? 40 años, y en 40 años ha persistido en su pecado. ¿Cuánto lleva en el Señor? Tienes que nacer de nuevo. ¿Te falta? Todo. Puestos los ojos en Jesús, quiere decir Jesucristo es nuestro ejemplo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que seamos agradecidos. Quiere decir que aprendamos a mirar en un sentido espiritual, entendiendo que lo que Dios nos promete, una vida eterna, una salvación eterna, una compañía eterna, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quiere decir que nosotros debemos valorar esa oferta tan impresionantemente amplia que Dios ha hecho para todos aquellos que queremos seguir al Señor. Volvemos entonces. También el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 14, Romanos 13, 14, nos habla acerca de esta responsabilidad sobre el pecado. Romanos 13, versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué soy tan carnal? ¿Por qué mis ojos viven, mejor dicho, que ya se me salen? Porque proveo para los deseos de la carne. ¿Qué dice nuevamente? Sino vestido del Señor Jesucristo. ¿Y cómo fue nuestro Señor Jesucristo? Quien fue tentado en todo, pero no pecó. Y no proveáis para los deseos de la carne. Muchas personas dicen, es que me voy a hacer mi devocional, pero voy a ir al bar de la esquina allí a hacer mi devocional. Compénsase que va a ser un buen devocional. No proveáis para los deseos de la carne quiere decir que muchas veces nosotros nos prestamos y nos disponemos para caer en pecado, y caemos en pecado porque simplemente no lo evitamos. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13, Romanos 8, 13. En Romanos 8, 13, el apóstol Pablo nos habla acerca del pecado y nos dice lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. La carne representa el pecado que hay en mí, que está en mis huesos, que está en mi sangre, que está en mi mente, que está en mi corazón. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que orar, ayunar, clamar, pedirle a Dios, rogarle que me libre de estas pasiones, que me libre del pecado que mora en mí. Y el Espíritu Santo, a través de su amor, bondad y poder, hará de mí una nueva criatura. Pero pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios son santos. No practican el pecado. Volvemos a nuestro estudio en Hebreos 6, dice el versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué haremos? Madurar. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Ha escuchado usted que hay cristianos que tienen una fama terrible? Como tramposos, torcidos, borrachos, crueles, desobedientes. Y mucha gente dice, si eso es ser evangélico, yo no quiero ser evangélico. Desafortunadamente, sí los hay. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios es un Dios que lo podemos comparar con una moneda. Por la cara, amor, perdón, reconciliación, salvación. Por el otro lado, por el sello, ira y juicio. ¿Qué quieres? Es nuestra decisión y de acuerdo a nuestros hechos se nos pagará. ¿Qué es lo que está diciendo? Estos versículos están hablando acerca de personas que abandonan el caminar con Dios. ¿Eso es posible? Sí, eso es posible. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10, dice el apóstol Pablo, segunda de Timoteo 4, 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Demas? Se echó al mundo. ¿Por qué? Porque amaba el mundo. ¿Qué nos aconseja Dios? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo. Aquí tenemos un cristiano llamado Demas, misionero con el apóstol Pablo, pero que decidió que ya no más. ¿Será que hay cristianos que después de caminar con el Señor en algún momento se detienen y dicen, ya no más? Sí. ¿Cómo se llama eso? Apóstatas. Y hay que tener mucho cuidado. Solo una fruta buena puede llegar a ser una fruta podrida. Solo un buen cristiano realmente puede llegar a ser un apóstata. Y hay que tener mucho cuidado. Ocuparos, nos dice el apóstol, ocuparos en vuestra salvación con temor y con temblor. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y a muchas personas menciona el apóstol Pablo de que abandonaron los caminos del Señor y se fueron al mundo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5, segunda de Timoteo 2:5 dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo, vamos a leer desde el 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Qué curioso que Pablo nos diga algo tan raro, porque la gracia es el regalo de Dios. ¿Y por qué me voy a esforzar si ya tengo el regalo? Porque hay que luchar para retenerlo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué quiere decir esto? Si en una competencia hay jueces y el juez de los jueces es Jesucristo, ¿cómo debemos procurar caminar nuestro camino de salvación? Tiene que ser conforme a las reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Mira, la palabra de Dios. Ella es el reglamento para todo verdadero creyente. Y seguimos en Hebreos capítulo 6. Ahora viene con una comparación, una analogía más práctica. Versículo 7. Pero la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición. ¿Qué quiere decir esto? La tierra buena. La tierra donde se siembra y produce más que buenos frutos, excelentes frutos. Frutos de exportación. ¿Qué dice? Recibe bendición. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros somos esa tierra. Y podemos llegar a ser tierra bendita, tierra de frutos impresionantes, o una tierra árida, o una tierra pobre, o una tierra de pocos, o una tierra de ningún fruto. Y su fin es ser ¿qué? Quemada. ¿Y con qué se quema? Con fuego. Pero está hablando de ¿cuál fuego? Del fuego eterno, de la condenación. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que no entendieron lo que Jesucristo nos dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces seguimos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. El apóstol Pablo aquí aclara que el propósito, que lo que él está diciendo no es que ellos ya son una partida de apóstatas perdidos y merecedores del fuego inclemente del infierno. No, les está diciendo: yo sé que ustedes van a escuchar, van a acatar, van a entender y van a mejorar sus caminos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Un versículo crucial y terriblemente pesado. El siervo que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Es importante que nosotros hagamos un examen a nuestra vida y consideremos si estamos realmente sirviéndole al Señor. ¿Y para qué? Porque hay muchos que sirven de tropiezo y serán castigados. Tenemos que aprender que el Señor nos ha dicho: todos los llamados de mi nombre, o sea, cristianos, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y la pregunta es: ¿mi vida está llevando gloria y honra al nombre de Dios? Si eso es así, sigue así. Y sigue mejorando. Si no es así, preocúpate y ocúpate en cambiar para que sea así. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Aquí viene una de las cosas que muchas personas a veces no entienden.
Y la salvación no es un título. Usted puede estudiar y hace su licenciatura, sigue estudiando y obtiene su título y usted ya es un licenciado, un doctor, un magistro, ya tiene sus cosas. Pero no es así con la salvación. ¿Ven? Y séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. ¿Cuándo podremos cantar victoria? Cuando crucemos el umbral de la muerte. Y entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y entonces nosotros seremos perfeccionados totalmente. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certidumbre de la esperanza. Muchas personas hablan de que en su juventud dirigieron masas, hacían campañas evangelísticas, hicieron tantas cosas y ahora, ¿no? ¿Qué haces? Nada. Cristiano que se duerme, se lo arrastra el diablo. No descuidemos y no nos dejemos enfriar, porque es importante que nosotros mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza. Es importante que permanezcamos siempre fieles, sirviendo a nuestro Dios hasta que nuestro Dios nos lleve. ¿Cómo murió el apóstol Pablo? Estaba en una prisión romana, esperaba su juicio, fue juzgado, condenado a ser decapitado. ¿Y qué dijo cuando fue decapitado? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Hasta dónde predicó? Hasta dónde tuvo vida. Hasta ahí. Se dice del apóstol Pablo, no está en la Biblia, pero se dice en el apoyo secular que mientras caminaba hacia el centro del Coliseo romano con el verdugo, iba predicándole al verdugo las buenas nuevas de salvación. Y cuando llegaron al lugar donde iba a ser decapitado, este verdugo recibió a Cristo y trajeron otro verdugo que cortó 2 cabezas. Y no sería nada extraño de un hombre que nunca desaprovechó la oportunidad de predicar a Cristo y de mostrar verdaderamente lo que es una vida sometida por completo a la voluntad del Espíritu de Dios. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Impresionante. ¿Sabías que la pereza te puede ayudar a perder la salvación? Sí. Entonces nos dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es importantísimo acá estas 2 cosas. Lo que Dios quiere hablarnos acerca de la fe y la paciencia. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 19. Lucas 21, 19. Dice Lucas 21, versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Necesitamos aprender a tener paciencia. La paciencia, la virtud de los sabios. Todo ocurre en el tiempo de Dios. Todo ocurre cuando Dios quiera. Y nosotros tenemos que aprender a tener paciencia. Y este versículo es maravilloso, que nos recuerda y nos dice lo siguiente: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Siguiendo nuestro estudio de Hebreos capítulo 6, nos sigue diciendo el versículo 14, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esto es algo impresionante. A Abraham se le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar.
y no tenía hijos, y Sara era estéril. Y cuando ya Sara le había cesado sus periodos menstruales, Dios le dijo, de aquí a 1 año Sara concebirá y te dará a luz un hijo. Y Sara se rió. Ya perdí la última esperanza, ya no hay nada. ¿Que acaso hay algo imposible para Dios? Y así fue. Sara concibió y por eso le puso Isaac, que quiere decir risa. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Dios nos ha ofrecido, no se lo ha ofrecido a nadie. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero para ser vencedores hay que esforzarnos, y hay que cortar con muchas cosas que solo nos sirven de tropiezo en nuestra vida, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué es esto? Dios lo dijo, y no solo lo dijo, lo juró. Y entonces es más que fijo, más que seguro, así será. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos acá algo muy importante acerca de las cosas de Dios. Números 23:19. Es algo muy importante que nosotros conozcamos bien esta cita de Números. Números 23:19. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que quizás Dios se equivocó en algún acto que consideras que fue de verdad raro o extrañamente injusto y que puede caber la posibilidad de que Dios cometa errores? Esa posibilidad no existe. Números 23, versículo 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y reforzamos esta cita con Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. En Deuteronomio 32:4 nos habla precisamente de la grandeza de Dios. Vamos a leer allí Deuteronomio 32:4. 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿De quién está hablando? De nosotros los seres humanos. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? El que te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre, y Él te declarará. A tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Pregunte por qué Dios no se ha dejado sin testimonio. Pregunte, porque todas las respuestas están acá, las respuestas verdaderas. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios justo y sin ninguna iniquidad en él. Los torcidos somos nosotros. Él no. Y todo lo que Dios hace es correcto y justo. Vamos a orar.
Maravilloso Padre, te damos gracias, porque escudriñando tu palabra cada vez llegamos a conocerte más, Señor. Y te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a comprender, Señor, la pureza del ser más puro que hay en el universo. Un Dios maravilloso que nos ofrece su verdadero y puro amor, que nos ofrece el pertenecer a la mejor familia del universo, que nos ofrece todo lo que Él es si nosotros decidimos apartarnos del pecado y obedecer limpiamente sus mandamientos. Bendícenos, Padre Celestial. Danos, Señor, un corazón que se deleite en conocer y en entender tu palabra y en obedecerla. Pedimos, amado Dios, tu santa bendición y te damos gracias. Todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.